Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Una foto. Sí. Participas para obtener un pase anual para venir a visitar de cortesía todas estas 4 o 5 locuras que yo he hecho en mi vida. La dinámica es muy sencilla y busca celebrar el Día del Padre, pero eso no te lo voy a contar yo. La cosa será así: sube una historia en tu Instagram de una foto con tu papá en los parques temáticos y automáticamente estarás participando. Hay 2 cosas que no debes olvidar: etiquetarnos y que tu perfil esté público. No importa en qué parque temático o en qué año fue tomada tu fotografía. Solo tiene que aparecer tu papá o que tú seas el papá. ¿Sí o no? ¿Sí? Después vas a venir a los comentarios de esta publicación y nos vas a comentar en qué parque fue tomada esa foto en la que nos etiquetaste. Y ya con eso vas a tener todos los pasos completados para participar en esta dinámica. Por cierto, seleccionaremos a los ganadores de manera aleatoria a través de una aplicación. Y aunque ya te dijimos qué es lo que vas a ganar, permíteme explicarte algunas características de nuestro Full Pass. Este es un proyecto que nos emociona mucho y que muy pronto estará disponible. Es un pase de cortesía con el que puedes visitar Los Aleros, la Venezuela de antier o la Montaña de los Sueños las veces que quieras durante un año. Daremos 3 pases de estos: uno para las fotos tomadas en Los Aleros, otro para las fotografías tomadas aquí en la Venezuela de antier y el otro para las fotos tomadas en la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Si eres conductor o peatón, demuestra tu civismo cumpliendo lo establecido en la ley de tránsito. Practiquemos el civismo todo el tiempo. Este fue el mensaje de civismo.
Amigas y amigos, me complace muchísimo hacer entrega de un nuevo espacio, rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de Fernando Giordano y Fernando nos va a contar parte de la historia de su vida. Así es que, Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Tuto, por tomarme en cuenta para este proyecto que me parece muy interesante. Bueno, y como es la norma en este espacio, en el primer segmento, Fernando nos va a decir en qué fecha nació, dónde nació, quiénes fueron o son sus padres, sus hermanos. Si hay tiempo, comenzaremos a conocer dónde disfrutó su infancia y de qué manera la disfrutó y posteriormente continuaremos hasta llegar al día de hoy. Así es que, Fernando, comience a hablar. Muy bien. Bueno, yo nací el 10 de junio de 1957 en la ciudad de Caracas, de padres merideños. Mi padre y mi madre eran merideños de la población de Sea, específicamente. Nací en Caracas, me crié en Caracas, vengo de una familia bien conformada, una familia profundamente católica. Tengo una hermana, somos dos hermanos solamente, una hermana menor. Ella es licenciada en psicopedagogía, licenciada en educación, va a hacer doctorado, una serie de cuestiones. Es decir, sus papás apuntaron a la parejita. Sí, señor. Tuvieron buena puntería, la pareja como tal, ¿no? Yo me crié y me eduqué en Caracas. Empecé a estudiar primaria en un colegio en la organización Vista Alegre, se llamaba Instituto Doña Ana. Allí estuve hasta el 5º grado y después me fui a estudiar con los agustinos en el Colegio San Agustín del Paraíso. Allí hice 6º grado y me gradué de bachiller. Puros recuerdos agradables realmente de esa formación con los agustinos, porque además de la formación académica, que era rigurosa y era importante, esos sacerdotes tuvieron un cambio. Cuando yo estaba por ahí en 2º año, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y esos sacerdotes que eran muy estrictos, muy españoles de aquellos, tú sabes, muy rancio, regresaron. Ellos estaban haciendo licenciaturas en psicología, etcétera, y regresaron convertidos en otras personas, ¿no? Eran unos corderitos. Unos corderitos, aparte la relación con los estudiantes fue otra totalmente diferente. Yo agradezco mucho la formación que me dieron porque, insisto, no fue solamente la formación académica, fue la formación como persona, los valores que allí se establecieron, que por supuesto reforzaban los valores de casa, ¿no? Es decir, educaron y orientaron. Y orientaron, así es. Y eso es lo que en definitiva hace la formación de uno como individuo. En mi casa, pues era una familia promedio. Mi papá se fue de Mérida a trabajar a Caracas por situaciones familiares. Trabajó con las empresas Mendozas y allí hizo su carrera, allí hizo su vida. Y mi mamá, que también fue docente, se dedicó a trabajo en el hogar, pero siempre mantuvo. Mi mamá era pintora, era artista y unas manos privilegiadas, siempre se mantuvo activa hasta que murió a los 92 años con sus manualidades, sus pinturas, en fin, todo lo que ella hacía y lo hizo desde su juventud, ¿no? Y mi hermana, bueno, una relación entre hermanos también solidaria, consecuente hasta el día de hoy. Ella también está aquí en Mérida, también vive en Mérida. En mi infancia con ella, como todo hermano mayor, fastidié a mi hermano menor. Ella se acuerda de todos los malos, yo no me acuerdo de todas las maldades. De todas las maldades. Y tuvimos una relación muy bonita, tanto en la infancia como en la adolescencia, ¿no?
Yo empecé a estudiar en la Universidad Central de Ajá, Venezuela. pero no se me adelante tanto, Dígame. porque todavía nos queda recorrido. Ese apellido Giordano, Giordano es de origen italiano. Mi abuelo paterno, venía de Italia e iba a Argentina. Pero uno de los italianos que vivía por aquí en los Andes le dice, no chicos, vamos a bajarnos en Venezuela, venían en barco para que conozca los Andes y después sigues para Argentina. Vamos a conocer los Andes fue que llegó, estuvo en Santa Cruz de Mora, conoció CEA y se instaló y no salió más nunca de allí. es decir, de turista se convirtió En un ciudadano, sí. en un ciudadano Así es. a carta cabal. Y tuvo una particularidad, si lo comparamos con otros italianos. Por supuesto, él traía muchos adelantos de Europa y se convirtió allí en CEA en un ícono. ¿Sabes en qué año llegó a Venezuela? Oye, no lo preciso, pero no lo preciso exactamente, no lo recuerdo. Pero fue finales de 1800 y tanto, ¿no? Así. Hacia finales de ese periodo. Por cierto que se entraba a Venezuela, cosa curiosa, nosotros después tratando de acomodar los papeles de él, etcétera, nos dimos cuenta en su entrada a Venezuela, él se llamaba Cayetano Generoso Giordano y no le gustaba. Entonces se cambió el nombre, él era Generoso Seferino Giordano. Y cuando llegó a Venezuela le preguntaron el nombre y dijo Cayetano, porque no le gustaba el otro. Ajá. Y simplemente le pusieron una tachadura y escribieron lo que él les dijo Cayetano, ¿no? Y eso se convirtió en una traba para los papeles, etcétera, pero así de fácil era la entrada. Él llegó a CEA y se olvidó de Italia. Se olvidó en el sentido que él no les transmitió ni a mi papá ni a sus hermanos. Ellos aprendieron el idioma, por lo menos en el caso de mi papá aprendió italiano después que se jubiló, que se dedicó a aprender italiano, ¿no? Y él era un tipo muy correcto. Y esa era su lengua materna. Sí, paterna. Paterna, claro. Pero él no, o sea, yo creo que lo que les transmitió fue el gusto por la pasta, ¿no? Tuvo una fábrica de pasta, tuvo varios emprendimientos, pero él se nacionalizó más allá del tema legal, desde el punto de vista social, de su temperamento, etcétera, ¿no? Que se arraigó. Pero con una cosa bárbara. Y ahí fue donde fue dejando Italia de lado. Entonces de allí viene ese apellido. Es Giordano con G. Con G, Que hay una anécdota, ¿no? En principio los Giordanos eran estos Giordanos de Mérida, no había más Giordanos en Venezuela, ¿no? Después con el paso del tiempo ya hubo otra migración más moderna con Giordano. Pero hay una cuestión con el cantante, Giordano con Y. Yo le escuché. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero solo la fonética. Aparentemente, por una entrevista que escuché yo una vez, ese Giordano es con G también en su apellido. A uno se confundía. Con Giordano la escribe con Y, lo escribe con Y, no tiene que decir, no, mira. Tiene que decir, yo no soy el cantante. Sí. Entonces, ¿qué hizo el cantante? Bueno, si la gente se confunde, pongámonos el nombre artístico. Queremos que nos hable un poquito de su mamá. Vino mi mamá, Margarita Morales de Giordano, también de CEA. Mi mamá fue una mujer estupenda, fue la directora de la orquesta, ¿no? Mi papá era el tipo bonachón, el que tú le pedías, papá, dame un bolívar y te daba dos, ¿no? Mi mamá le decía, dame un medio y un medio te daba. Y te pedía cuenta. Ni una puya más. Ni una puya más. Pero mi mamá fue la mujer que nos llevó hacia adelante, era la que nos insistía. Esa era la capitana. Sí, señor. Usted tiene que ser el mejor, usted tiene que buscar la excelencia en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ella fue la directora de la orquesta. Y parte de lo que yo soy. Como educadora al fin. Como educadora, sí, señor. Se lo debo a ella, porque fue la que tuvo esa tenacidad y ese buscar dentro de uno cuáles eran las cualidades, cuáles eran las actitudes positivas para poderlas explotar, ¿no? Y además fue la que le acompañó. Mi papá trabajaba durante todo el día y mi mamá era la que vamos para la natación, vamos para la música, vamos para acá, vamos para allá y tal.
¿Y vivieron en SEA siempre o Ellos, fíjate, cuando se mudan? Que échenos ese mi cuentito. papá y mi mamá curiosamente eran vecinos en SEA. O sea, la casa de mi papá, su casa paterna y la casa paterna de mi mamá estaban una al lado de la otra. Pero ellos aquí no tuvieron romance, ni tuvieron nada. Mi papá se fue primero y mi mamá se fue después. Mi mamá quería ser médico y no pudo serlo porque sus hermanos se opusieron, una mujer médico y tal. Entonces terminó pues siendo docente, estudió pedagogía. Eh, y en Caracas es donde ellos realmente se conocen, se enamoran, o ya se conocían, se enamoran y se casan. Y en Caracas vivieron 40 y tantos años. Y ya en su retiro, después de la jubilación de mi papá, decidieron regresar otra vez a Mérida y se instalaron aquí. En Mérida. En Mérida, aquí en Mérida. Entonces ya no regresaron a SEA, pero regresaron a Mérida y se instalaron en Mérida. En Mérida murieron. ¿Okay? Y mi mamá, insisto, fue ese motor, en la que llevaba la batuta como tal. Y por supuesto, con el acompañamiento de mi papá, pero mi mamá fue la que insistía y la que nos sembró ese gusanito de aprender y de buscar siempre la excelencia. Nos repetía siempre, uno tiene que apuntar a lo más alto porque en el camino lo que consigas va a ser positivo, aunque esa meta a lo mejor nunca la llegues a alcanzar. Pero hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo, así es. Fernando, regresemos a tu infancia, porque eso fue en Caracas, de acuerdo Caracas. con lo que tú nos has orientado. Sí, bueno, mi infancia, yo la verdad siempre he dicho cuando, tú sabes, los políticos cuando hablan por allí que yo tuve una infancia infeliz, tuve mucho trabajo, la mía no. Yo tuve una infancia feliz en una casa donde me quisieron, mi hermano, con una familia que me consentía y donde no me faltó nada, gracias a Dios. Tuve una educación excelente, tuve unos juegos excelentes y una cosa importante que tal vez ahorita es más difícil de que un muchacho la consiga. Yo tuve mis transiciones de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez de manera normal, como se deben vivir, con toda mi carga hormonal, Cumpliendo etcétera, todas las etapas. todas las etapas, y la disfruté, pero mucho, ¿no? Yo tuve un tío muy querido, hermano de mi mamá, un sacerdote, el padre Carlos Ernesto Morales, cedeño. Él, bueno, ocupó posiciones importantes dentro del clero, fue vicario de Caracas, él fue jesuita y él tenía unos votos de estos de pobreza, en fin, no conozco exactamente El término. las denominaciones, pero él no quiso ostentar otro tipo de cargos dentro de la iglesia, pero fue párroco de la iglesia de Candelaria en Caracas. De manera que parte de mi infancia yo la tuve también al lado de él. O sea, para mí la iglesia de Candelaria además de una institución religiosa, era un sitio de juego, ¿verdad? Yo estaba allí donde estaba enterrado José Gregorio Hernández, eso para mí era muy significativo, las misas de los domingos, por lo menos de la colonia portuguesa. Y mi tío fue un tipo muy participativo que nunca dejó una homilía sin hacer reflexiones sobre la justicia social, el amor al prójimo, etc. Mi tío era un tipo muy preparado, él me dio clases, o sea, yo me iba a veces con él de vacaciones, entonces me daba clases de inglés, clases de esto, hablábamos de filosofía y tal. Fue otro factor bastante importante en mi infancia como formación, como persona. ¿Y tenías algunos juguetes que Sí, te mira, apasionaban? yo tuve muchos juguetes, pero hubo dos juguetes, aparte de una calidad, dos juguetes que para mí fueron muy importantes. Uno era un juego de Mecano, no sé si lo llegaste a conocer. El Mecano era un juego de piezas metálicas que le permitieran a uno armar estructuras, incluso trabajar con algunos pequeños Era como una motores, especie de etcétera. rompecabezas, ¿no? Sí, Tú te ibas era armando. un jueguito, o sea, tú Claro. podías hacer grúas, Grúas, carros, claro. en fin. Y ese juego lo ibas ampliando con más piezas. Ese juego para mí, o sea, fue toda la vida, ¿no? Y tuve un proyector de estos
no era un carrusel de diapositivas, pero un proyector que tenía unas pequeñas historias en unas tiras horizontales que uno lo introducía y proyectaba en una pared, pues en una sábana. Tal. Claro. Ese fue otro juguete para mí extraordinario porque descubrí el acetato y empecé a hacer mis propias caricaturas y mis propios cuentos y tal. Y hacía funciones con aquello y les cobraba a los amigos, pues Claro. los invitaba a la casa y entonces teníamos allí Tenía una especie de cine. Exactamente. Esos dos juegos para mí los tuve muchísimo tiempo, ¿no? Además de otros, o sea, tuve otros juegos, pero esos dos que recuerdo con más afecto, ¿no? Y que duraron más tiempo, me mantuvieron ¿Y los más cuidabas? tiempo. Mucho. Además, el proyector este de los cuentos, la diapositiva, también me servía como linterna, ¿no? Entonces tenía mucha función. Yo fui un niño con una imaginación muy fértil, ¿no? Y hice cosas, yo fui amante de las comiquitas de Superman. O sea, realmente Superman era mi ídolo. Yo quería ser como Superman. Y llegué a pensar, estando muy pequeño, 5 o 6 años, que yo podía encontrar la fórmula de de la superfuerza y de los poderes y tal. Y empezaba a hacer experimentos. ¿Y trataste de volar alguna vez? ¿Ah? ¿Trataste de volar alguna vez? No de volar, ¿no? Pero por lo menos mis experimentos se los administré a algunos de mis amigos para que lo bebieran. O sea, yo no me lo tomaba, pero busqué con ellos de a ver si me funcionaba, ¿no? Entonces, fue una de las inquietudes que tuve en la infancia. Hoy les estamos mostrando el rostro de Fernando Giordano y él contándonos parte de la historia de su vida. Y ahora hablemos un poco de la primaria. Señalaste al comienzo que estuviste en una escuela, creo que hasta 3er grado o hasta 5º grado, y después con los agustinos. Cuéntenos esa parte. Sí, el colegio donde comencé a estudiar mi primaria hasta 5º grado era un instituto, una escuela de estas Pública. No, privada. Privado. Era una escuela pequeña, no muy grande, que quedaba cerca de mi casa en Vista Alegre, y una educación muy personalizada tenía esa gente, ¿no? Y estimulaban mucho la parte cultural, la parte musical, la parte teatral, de manera que yo desde muy pequeño tuve esas participaciones culturales gracias al colegio y a su profesora, la profesora Cari Domínguez, una profesora cubana, una pianista excepcional, que era la que nos preparaba para los actos, etcétera, ¿no? Y que no la has olvidado. No, para nada. Ella influyó en mí y en mi gusto por la música, ¿no? Y por la interpretación. Ella fue para mí un factor fundamental. Allí cursé mi primaria. Lo único que recuerdo, hay dos cosas que no me gustaron de esa época. Una eran las guías. Habían que llenar unas guías de historia y geografía con una letra muy pequeñita. O sea, era mucho lo que había que escribir en muy poco espacio. Y aquello terminaba uno con la letra muy mal. Al final estaba mi mamá, mi papá, mi abuela, todo el mundo rellenando guías porque no daba tiempo de que una cosa un poco sin sentido. Y lo otro era el día de la alimentación. Yo siempre he sido buen tenedor. Yo como de todo, no me hace daño nada. Y el día de la alimentación me obligaban a tomar jugo de tomate. Y el jugo de tomate me producía náuseas y automáticamente el vómito. Y aquello era un sufrimiento todos los años, el día de la alimentación. Porque entonces me obligaban, era algo así como, no te gusta, entonces toma jugo de tomate doble. Doble. Bueno, aquello... le cuento que a mí me ocurrió lo mismo en el comedor cuando estudiaba en el Grupo Godoy, que quedaba cerquita de Glorias Patrias por la Avenida 4, y entonces yo no toleraba las zanahorias ralladas con leche, y me pasaba lo mismo que usted. Y un día la Economa creía que eran cosas y bueno, la llené completa de... Sí, una cosa, y yo decía, denme el tomate, pero no me lo den jugo, como el tomate.
Esas son las dos cosas Que no te malas gustaron. de mi primaria. Y ya en sexto grado, pues me pasan al Colegio San Agustín, donde finalmente ahí concluí mi bachillerato, un colegio pues muy grande, donde fomentaban muchas cosas, como te decía anteriormente, aparte de la formación académica formal. En mi colegio tenía un club de ciencias, un club de astronomía, un periódico, un grupo de teatro, una banda de guerra. O sea, teníamos mucha actividad O de sea ese que hubo tipo. un impacto grandísimo Sí, 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 del cambio de definitivamente. colegio, ¿no? Además, como buenos curas españoles, San Agustín tuvo un club de fútbol en primera división y se practicaba el fútbol constantemente. Después algunos de nosotros ya por ahí en segundo año de bachillerato, insistiendo, nos hicieron también un campo de béisbol. Entonces teníamos béisbol y teníamos el fútbol y teníamos el voleibol y teníamos, o sea, mucha actividad deportiva. ¿Practicaste algún Sí, deporte cómo no. El fútbol de competencia? El Pues? fútbol era obligatorio. Claro, No fui un gran jugador de fútbol, pero me gustaba, ¿no? pero sí pateaba algo. Sí, sí. Pero jugué más béisbol. Ah. El béisbol sí lo jugué y lo ¿Y dominé. te gustaba más? Y me gustaba más. Y lo otro que hice toda mi vida fue la natación. Yo nado desde muy pequeño y participé en competencias, incluso ya grande, en el colegio de médicos, fue a representar ¿Y qué estilo nadabas? ¿O todos? de joven todos. Ah. Y de viejo libre. ¿Y en las competencias? Libre, ya de adulto libre y espalda. Ajá. Ya las otras no. Son muy no exigentes. las dominaba. Ahora de joven sí, las de joven las manejaba todas. Y las artes marciales, yo practiqué muchos años en mi vida artes marciales, básicamente el Kung Fu. Y bueno, mantuve una actividad deportiva constante en ese cambio. Y el colegio pues fue fundamental porque me abrió, tú sabes, vengo de una cosa chiquita y me encuentro con aquella Un gigante. un gigante, un gigante. Y tenía muchos servicios, ¿no? Tenía un servicio de psicología, de orientación vocacional, una cosa muy bien implementada. Pero le permitía a uno como estudiante no solamente tener conocimientos desde el punto de vista formal, sino también formarse críticamente, ¿verdad? En una sociedad que amerita de personas que estén dispuestas a hacer los cambios necesarios. Entonces, es algo que yo agradezco muchísimo del bachillerato y de la formación que me dieron los agustinos. ¿Y tu ingreso al colegio fue por tu tío? No. Mi mamá y mi papá simplemente buscaron ese cupo, le hacían a uno como un examen y quedé ¿Lo aprobaste? aprobado y me aceptaron. Ya el conocimiento de ellos, de mi tío, fue después que ya yo estaba en el colegio. Ok. Que supieron que Sí, tenías sí, un tío sí, que era sí, sacerdote. así es. ¿Y estuviste en el San Agustín hasta que terminaste quinto año de bachillerato? Hasta que terminé quinto año de bachillerato. Allí me gradué en bachiller en ciencias y yo no salí asignado. Yo nací para ser médico. O sea, yo no recuerdo otra cosa en mi vida que yo hubiese querido ser sino médico. Mi juego de pequeño era médico. O sea, yo era el médico de los muñecos de mi hermana, el médico de los animales, el médico. Y de hecho me alcahueteaba mi abuela y mi mamá, entonces me hacían batas y me hacían, tú sabes, todo mi indumentaria, pero incluso cuando jugábamos con soldaditos y bueno, este tipo de juegos, el mío era el médico, o sea, entonces me lo vestían, me hacían ropa. Los heridos de la guerra. Sí, señores, yo los atendía, echaba plomo, pero por otro lado también los curaba, ¿no? Entonces, cuando salgo de bachillerato, yo no salí asignado oficialmente, lo que ahora es OPSU, no salí Claro. asignado a la carrera. Pero yo me dediqué a ir a la Universidad Central mañana, tarde y noche, con el centro de estudiantes, con el decano, con todo el mundo. Cuando salieron las inscripciones, el decanato siempre manejaba Un cupo. algún cupo, y el primero que se lo dieron fue a mí. Yo creo que era para fastidio. para que ya no los molestara más. Giordano fastidió tanto
para ver cómo lograba ingresar a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, que al no salir en el listado que publicaba la OCSU, bueno, el decanato decidió que uno de los cupos que le quedaban al decanato se lo dieran a Fernando. Cuéntenos. Sí, eso fue bien interesante. Yo en ese momento no tenía activismo político, ni conocido, ni nada de eso. Y yo me bregué ese O cupo. sea, sin palanca. Bueno, la palanca fui yo. Exacto. Sí, mi mamá había hablado con algunas personas, pero eso No surtió efecto. no surtió efecto. Pero insisto, o sea, era tal ahí allí Era con una ellos obsesión, ¿no? que me lo dieron, pues me dieron el cupo, empecé a estudiar en la Universidad Central, un sistema que había para ese momento, no sé si ahorita lo conservan, un básico bastante raro, porque tenía una serie de materias que ahora que soy médico con tanta experiencia, nunca les llegué a ver ni en aquel momento ni ahora cuál es la utilidad que pueden tener para la carrera de medicina y para la formación académica de un médico, ¿no? Pero bueno, así era. Yo estructuré mi tiempo porque en teoría eran 2 semestres que no se podían hacer en 2 semestres porque no había cupo para entrar ni en la Vargas ni en la Rossetti. Entonces estructuramos un grupo, pues nuestro semestre de manera tal de no estar con tiempo ocioso, ¿no? Así fue, pero por mi activismo estudiantil empecé a tener problemas severos con algunas personas, tuve que irme de la universidad. De la De central. la central. Tuve que dejar la central y me fui a México. Estuve en México un par de años, 2 años y medio aproximadamente, y ya después sí pedí la equivalencia Pero fuiste a México a a estudiar estudiar, medicina, por a supuesto. estudiar medicina. ¿Y en qué universidad en México? En la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ajá. dependiente de la UNAM. Allí estuve 2 años, estuve 2 años y medio, pero 2 años de estudio. En ese momento, como joven, como músico, también fue un cambio muy fuerte. Salí de Caracas, que aunque era Caracas, no se podía comparar con lo cosmopolitan de aquella ciudad, ¿no? Una ciudad mucho más grande, con muchos más habitantes, viendo cosas que uno veía en la televisión, en las películas, me las encuentro Y allá. tú decías, y si es verdad, Y sin haber salido nunca de mi casa, ¿no? O sea, yo en mi casa no me preocupaba si había jabón o si había crema Claro. de dientes o papel toalé. De hecho, el primer mes que estuve en México viviendo, oye, habría pasado 15 días y no tenía plata, me lo había gastado toda, ¿no? O sea, tuve que aprender una serie de cuestiones. En México, aparte de estudiar, yo trabajé con la universidad en la Oficina de Actividades Científicas y Culturales. Bueno, ahí ocupé cargo de cierta importancia desde ese punto de vista. Realizábamos también eventos culturales, la Semana Panamericana, una serie de cuestiones. Y en México me rebuscaba con la música. Entonces a veces iba y tocaba bajo con un grupo de esos de tropical y los otros por aquí y por allá. Y hasta cuñas hicimos en México. Tuvimos dos grupos importantes, un grupo que se llamaba Seis por Derecho. ajá. Éramos 6 venezolanos. Había una pareja que estaba haciendo doctorado, estudiantes de ingeniería, estudiantes de medicina, y hacíamos un grupo de música folclórica latinoamericana. Y con ese grupo recorrimos, o sea, el turismo que hice en México lo hice gracias a la música, A la ¿no? actividad Que me musical. permitió ir para acá, para allá y conocer otras ciudades y otras culturas. Llegó un momento que tuve que decir, o soy músico o soy médico, ¿no? Bueno, y también el problema económico, vino el Viernes Negro, una serie de cosas, y yo no quería que mi papá se esforzara innecesariamente. Allí me regreso, pido equivalencia en la Universidad de los Andes y me quedé en Mérida. O sea, no regresaste a la UCB. No. Regresé a Mérida y me pasó lo de mi abuelo. Pero aquí fue de Caracas a Mérida. Llegué a Mérida, me enamoré de Mérida y me quedé en Mérida. Y te enamoraste en Y Mérida. me enamoré en Mérida. Que más tarde vamos a hablar de eso. Así fue, así fue. Y ya, bueno, ya aquí terminé Aquí mi llegaste carrera. a estudiar qué año de medicina.
No fue un año, yo estudié por semestre por semestre. y la equivalencia, pues había materias de aquí y de allá, tuve que hacer algunas materias hasta ir completando, ya, bueno, después me fui a pasantía y aquí en Mérida hice toda mi carrera, o sea, aquí hice la carrera de pregrado, aquí hice mi internado rotatorio, aquí hice mi residencia y finalmente ingresé al servicio de urología del hospital universitario a hacer mi posgrado. Me desarrollé aquí de la mano del doctor José Enrique Machado, el doctor Segundo Ortiz, Nerio Calderón y el doctor Rafael Guzmán y después el doctor Henry Sal. Ellos fueron mis mentores, mis tutores. Pasamos de una urología tradicional, convencional, que fue la que ellos manejaron muy bien, a la urología que hacemos hoy día, una urología moderna, endoscópica, de cirugía mínimamente invasiva. Y yo tengo el orgullo y la satisfacción que de alguna manera contribuí un poco a eso, ¿no? Yo hice mi posgrado acá, como al año de haber egresado, abrieron unos concursos, ingresé como adjunto, gané ese concurso y ingresé como adjunto a la cátedra de servicio de urología y ahí empecé con este afán de introducir esa urología moderna. Me formé y empezamos a hacer este tipo de cirugías en el hospital y se convirtió en rutina, ¿no? En ese interín fui director del hospital universitario, también en un momento difícil porque el hospital estaba cerrado por huelga de los trabajadores, una serie de cuestiones, y me tocó a mí pues, llegar a convencer a toda aquella gente de abrirlo, cosa que pudimos hacer gracias a Dios, y bueno, funcionamos más o menos bien, aunque yo no estudié para administrar y siempre tomé aquello como una cosa momentánea, pasajera, pues me tocó desempeñarlo y ya hubo un momento y dije, ya hice mi trabajo, yo me voy a mi trabajo clínico, en mi servicio, ¿no? Pero en ese tiempo hice un posgrado en gerencia pública. De manera que hice mi posgrado en la Universidad de los Andes de Urología, hice el posgrado con la Universidad de Quebec en gerencia pública. Ahorita sigo estudiando, estoy haciendo un doctorado en ciencias educativas. Y vamos a preguntarle, Fernando, ya sabemos por qué fuiste médico, ok, pero ahora, ¿qué te indujo a hacer el posgrado de urología? Mira, yo tenía habilidades quirúrgicas y quería algo que fuera específico, algo que yo no sabía. O sea, yo creo que parte de mi personalidad está orientada a resolver las cosas. O sea, tengo algo, yo te opero y yo te lo quito. O sea, es una piedra, yo la saco y te la pongo en la mano y se acabó el problema. Y la urología permitía eso, pero yo llegué a ver en mi pregrado unos videos donde se hace cirugía endoscópica de la próstata, es la cirugía que hacemos, la cirugía transuretral, la que no necesitamos abrir, ¿ok? Sino a través de la uretra. Aquello me impactó y esto es lo mío. A mí esto me gusta, o sea, ese tipo de cirugía mínimamente invasiva. Claro, eso fue una muestra y así fue. O sea, yo me formo como urólogo y me dedico a estudiar eso. Hice un fellow en Brasil, en la Universidad de Campinas, de la ciudad de Campinas, y empecé a hacer cursos fomentando esta parte de la neurología. Y es la urología que hoy practico. O sea, yo tengo mucho tiempo en que una serie de procedimientos yo no hablo, no tengo necesidad de abrir, hago cirugía renal percutánea, hago cirugía intrarrenal, cirugía prostática, etcétera, mínimamente invasivo. Hay cirugía, de hecho, hoy vamos a hacer en un rato una nefrectomía radical por un tumor, eso es una cirugía que vamos a hacer abierta, o sea, manejamos todo. Pero, y ahí en esa cirugía hay que extirpar el riñón, ¿sí? Y toda su grasa perirrenal, la fascia. O sea, de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo, sí es. Pero es la vida del paciente la que está en juego. O sea, ahí sopesa tu riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, ese video me marcó, fue lo que me terminó de decir, esto es lo tuyo, vete por este lado, ¿no? A pesar de que tuviste unos maestros que siempre fueron por la vía tradicional, ¿no? Sí, pero yo tuve una suerte enorme.
porque ellos fueron, sobre todo el doctor Machado y el doctor Nerio Calderón, dos personas que aunque no practicaron muchos de estos procedimientos, no estaban cerrados a hacerlo. Entonces el doctor Machado llegó un momento que él veía a un paciente y él sabía, esto hay que hacerle una litotricia intracorpórea, y le decía, mire, váyase para allá para la Santa Fe y busca al doctor Giordano, ¿no? O al doctor Contreras, y nosotros lo invitábamos. Y con Nerio me pasó igual, Nerio me rescata a mí, yo me gradué de urólogo y yo no sabía qué hacer, no tenía dinero, no tenía equipo, no tenía nada. El puro título y la El puro especialidad. título, el doctor Gustavo Gil, el gastroenterólogo, me llama y me dice, ¿qué vas a hacer tú? Yo le digo, yo no sé, doctor, la verdad que no sé. Él me dice, venga a trabajar aquí en la clínica. Y yo le digo, es que yo no tengo plaza, no se preocupe. Él se portó maravillosamente, me habilitó un consultorio, le puso muebles, me puso una camilla y yo empecé a trabajar allí, ¿no? Con el doctor Gil. Y no sabía cobrar, los pacientes me decían, doctor, ¿cuánto es? Le digo, no, nada. ¿Le daba pena? Me daba pena, mucha pena cobrar, ¿no? Tuve que buscar, yo fui presidente de la Sociedad de Médicos Internos Residentes y Rurales y busqué a la secretaria, se llamaba Teresa, le digo, Teresa, ven a ayudarme porque me voy a arruinar aquí, me da pena con el doctor. ¿No? Y la pusiste a ella a cobrar. Y la puse a ella a cobrar, entonces ella se iba y era la que cobraba, pues a mí me da mucha pena cobrar, ¿no? Y después Nerio Calderón, que tenía la clínica Milla como tal, me llama y me dice, ven para acá, ven a trabajar conmigo, vamos a hacer equipo y tal. Nerio me termina de enseñar a mí a operar lo que era la cirugía convencional, pero yo a Nerio le decía, Nerio, mira, estamos atrasados en Mérida, necesitamos comprar este equipo y Nerio decía, sí, vamos, tal. Y Nerio hacía también cirugía endoscópica. Pero evidentemente pues yo hice más cursos y empecé a tener más manos y nosotros los médicos tenemos un ciclo, ¿no? Para allá vamos todos, uno siempre tiene o debería buscarse siempre tener una persona más joven en su equipo, bien formado, capacitarlo para que cuando uno ya le esté fallando la cosa, el relevo, venga ese relevo y tenga uno donde apoyarse, ¿no? Bueno, ese fue mi papel con Nerio, cosa que se la voy a agradecer toda la vida. ¿Tienes cuántos años de graduado? Yo me gradué en el 95. ¿Tengo qué? 30 años. Voy para 30 años ahorita en el 2025. 30 años de urólogo. De urólogo, claro. Bueno, y esa pasantía o ese estudio que hiciste en Brasil. Dentro de la urología hay una especialidad que es el piso pélvico, la urología femenina. Curiosamente mucha gente piensa que el urólogo es el médico del hombre. Claro, que es el ginecólogo. Exactamente. Entonces sí, claro, vemos hombres y le vemos las próstatas, pero los riñones los tenemos los hombres y las mujeres. Y la vega los tenemos los hombres y las mujeres, pero particularmente la mujer tiene una serie de afecciones del piso pélvico, la incontinencia urinaria y los prolapsos vaginales. Puede prolapsar la vejiga, el útero o el recto. Hay una parte de la urología que se encarga de eso. Y también para ese momento empieza a surgir la cirugía mínimamente invasiva de piso pélvico. Yo ya hacía algunas cosas aquí en Mérida, pero me fui a perfeccionar con el doctor Paulo Parma, que es a nivel mundial una de las autoridades. ¿En Sao Paulo? No, ¿dónde? En Campinas, a como 45 minutos de Sao Paulo. Y entonces, bueno, con él me terminé de formar en este tipo de cirugía y después vine a Venezuela y aquí en Mérida, no solamente aquí en Mérida la hacía yo, sino que empecé a dictar talleres en Venezuela para formar a otros urólogos dentro de lo que era ese concepto de la cirugía mínimamente invasiva de incontinencia, etcétera, ¿no? Eso me llevó por toda Venezuela haciendo este tipo de talleres. Paralelamente a esa actividad, también tuve una actividad desde el punto de vista gremial, fundamentalmente académica, en la Sociedad Venezolana de Urología, ¿no? Allí ocupé distintos cargos en la directiva hasta el año 2010, donde me eligieron presidente de la Sociedad Venezolana de Urología. Eso fue otra etapa realmente todas las etapas de la vida como que han sido
buenas y agradables, ¿no? Eso es excelente, Sí. porque ahí puede uno decir, yo he vivido. Sí, sí, señor. No he respirado, sino que he He vivido. vivido, así es. Ahora queremos que nos hable un poco de su parte afectiva, amorosa, familiar. Cuéntenos, Fernando. Bueno, fíjate, yo tengo 2 matrimonios. Un primer matrimonio aquí en Mérida, que fue un muy buen matrimonio. Pero bueno, circunstancias que no Llegó a sus permitieron que finales. aquello progresara. De ese matrimonio tengo 3 hermosos hijos. Mi hija mayor, la única hembra, ella está residenciada en Panamá, una empresaria exitosa, Qué licenciada bueno. en mercadotecnia y licenciada en diseño gráfico. Un segundo hijo médico que está ahorita en Argentina yéndose a España, va a radicarse a España, hacer un posgrado en España. Y el tercero, que también es profesional, es licenciado en diseño gráfico, trabaja con su hermana. Es 3 muchachos realmente excelentes, brillantes. O sea, no tengo quejas, sino puro Orgullo. halago. Y no es el halago ese porque es papá y Claro. todo lo permite. Es un padre bastante exigente. No, sino que se han ganado mi respeto realmente. Tengo un segundo matrimonio, o sea, actualmente estoy casado con un neurólogo, la doctora Lina Ángel Quintero, cirujano neurólogo también, y de ese matrimonio tenemos 2 hijos, excelentes muchachos también. Uno acaba de salir del bachillerato, se inscribió ayer en comunicación social aquí en la universidad. Qué bueno. Tiene por ese lado esa inquietud y por el otro el querer ser piloto. Ojalá y lo podamos ayudar a conseguir eso. Piloto de aviación. De aviación. Y el último niño que tenemos Son 2 varones. son 2 varones. Yo tuve solamente la primera, que fue una hembra. El último niño, Luis Fernando, es un niño especial. Él es un niño Asperger, brillante. Realmente yo lo considero un genio. O sea, no deja de sorprenderme todos los días, con un carácter muy difícil y con unas relaciones interpersonales bastante difíciles también. Pero desde muy pequeño nos dimos cuenta, a los 2 años y medio, que tenía la condición, y hemos tratado de ayudarlo, ¿no? Tengo un matrimonio feliz, con una persona con la cual decidí yo compartir el resto de mi vida, y nos va muy bien, con altas y bajas, como tienen todas las parejas, pero con mucha tranquilidad desde el punto de vista afectivo, ¿no? Y bien encaminados hacia el futuro. ¿Y es merideña? No. No, ella también es caraqueña, También es que. pero de padre merideño, de Cacute, y la mamá es de La Guaira. Y bueno, igual se vino aquí con su papá, y aquí se instalaron, aquí se quedó, pues. Entonces, nosotros somos merideños recauchados. ¿Y ella hizo el posgrado aquí? Hizo el posgrado aquí. ¿Allí la conociste? Ahí la conocí. Y también ha hecho pues su capacitación. Ella está muy dedicada a la parte de piso pélvico, estudios urodinámicos, etcétera. Modestia aparte, una de las personas que más sabe de esto en el O sea, país. que te hace la competencia. Sí, me hace la competencia, claro que sí. Una competencia sana, además. Ahí sí, como pareja profesional, ahí nos complementamos. Por supuesto que sí. Pero excelente, me parece extraordinario, ¿no? Y como familia, mis hijos, los 5 se llevan muy bien. O sea, son 5 hermanos que se quieren, que se apoyan. Mis hijos mayores a los menores, estamos todos pendientes. Casualmente, yo tengo 2 nietos de mi hija, que es la que está casada ya con hijos. A mi nieta la conocí, nació aquí en Mérida, es merideña, pero a mi nieto es panameño, pues nació allá. Y bueno, por estas circunstancias legales, el niño no podía venir, ni yo tenía visa para entrar a Panamá, y en eso estuvimos hasta mayo de este año, que pude sacar la visa y tuve la oportunidad de ir a visitarle y a conocer a mi nieto. Bueno, lo conocíamos por Imagínate, WhatsApp. Solo por Sí. videollamada. Y ya tiene 6 años, o sea, no estamos hablando Tiene de 6 años. 6 años, pero bueno. Yo pensé que estaba recién No, nacido, imagínate. 6 años, pero había sido
realmente imposible. No era porque no lo ¿Y habíamos cómo fue ese enterrado. encuentro? Oye, o sea, con mi nieto, fíjate que yo pensé, yo voy a ir a ser abuelo, porque no he podido ser abuelo, es decir, sigo siendo el papá. Y el papá pues hace otras exigencias diferentes al abuelo. Claro. Al final eso es mentira, ya sí, fui a consentir, pero de igual fui un abuelo con ciertas exigencias. Pero ese encuentro con mi nieto fue bello y mágico, y por otro lado era como que, o sea, como que era que ya nos habíamos Eran dejado de panas. ver exactamente una familiaridad, una naturalidad. Claro, estábamos en contacto por estos medios telefónicos, pero Claro. fue maravilloso. Es uno de los abrazos que yo he sentido en toda mi vida más fuertes, más solidarios, más sentidos de parte y parte. Mira, ¿y cómo se llama el chamo que tiene Asperger? Luis Fernando. Luis Fernando. Luis Fernando Giordano. Y tú hace rato decías, bueno, que hemos tratado de ayudarlo. Sí. Y tal, pero es que a veces uno no sabe si es él el que lo ayuda a uno. No, definitivamente sí, pero sabes que estos niños son genios, ¿no? Luis Fernando a los 2 años y medio leía y escribía. 2 años y medio. Yo no lo creía, le di un libro de medicina y le dije, lee. Y cuando veo con una corrección, con pronunciación perfecta, ortografía, con lengua mocha de su edad, Claro. pero una serie de cosas, ¿no? Luis Fernando habla perfectamente el inglés, habla francés, habla italiano, es autodidacta, Políglota. algo de alemán. Sus razonamientos, sus conocimientos, las cosas que explica. Él quiere trabajar con parte de programación, ese es su mundo, su inquietud, y estoy seguro que lo hace excelentemente. Pero son personas que tienen, o sea, que se aíslan, tienen que aislarse socialmente, y allí es donde tiene que uno acompañarlo, Claro. porque es un mundo de apertura, no pueden estar siempre detrás de unas paredes de una computadora, ¿no? Lógico. Entonces, desde el punto de vista sentimental, etcétera, nos dimos cuenta muy pequeños y desde ese momento estamos acompañando, y por supuesto que ha superado un montón Qué de bueno. cosas. Bueno, Fernando, ya estamos en la recta final y terminamos este espacio siempre preguntando a nuestro invitado o invitada cuál es la Venezuela que sueñan para que sus nietos la disfruten. Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho y me he preguntado también qué era mejor. A veces uno escucha a la gente que antes era mejor que ahora, que antes está. Si bien en la juventud de uno había un país más estable social y económicamente y con esperanza, también hubo abuso, desigualdades sociales que nos llevaron a un terreno fértil para una cantidad de cosas importantes. Yo soy una persona comprometida con el presente. Creo que hemos alcanzado una conciencia social que no teníamos. En un país que tiene una crisis social y económica sin precedentes en la historia, aún así tenemos una población con una resiliencia muy particular que se ha reinventado, que se autogestiona, que busca las maneras de existir. Pero para mí lo más importante es que hemos desarrollado una conciencia colectiva de una necesidad de cambios profundos. Y eso es importantísimo. Hoy somos un país con una población que está más consciente de los problemas estructurales del país. Y creo que como humanos, personas inteligentes, esa conciencia colectiva nos debe llevar a corregir los errores que se cometieron antes y que se siguen cometiendo ahora. El país que yo quiero para mis hijos y para mis nietos es el de la solidaridad, el país de haz el bien y no mires a quién, el país del respeto a las ideologías, aunque no sea la que yo profese, debo respetar las ideologías. Eso de que cabemos todos, yo tampoco lo comparto. Yo no quiero un país donde quepan asesinos y donde quepan gente extremista y totalitaria. Yo eso no lo quiero. Agradecemos muchísimo a Fernando Giordano. Gracias a ti por una tertulia muy agradable. Haber aceptado esta invitación y por habernos permitido mostrar su rostro y conocer parte de la historia de su vida. A ustedes, gracias por la audiencia.
y será hasta otra oportunidad en que podrán ver un nuevo rostro y conocer una nueva historia. Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños. Una foto, Sí. participas para obtener un pase anual para venir a visitar de cortesía todas estas 4 o 5 locuras que yo he hecho en mi vida. La dinámica es muy sencilla y busca celebrar el Día del Padre, pero eso no te lo voy a contar yo. La cosa será así. Sube una historia en tu Instagram de una foto con tu papá en los parques temáticos y automáticamente estarás participando. Hay 2 cosas que no debes olvidar: etiquetarnos y que tu perfil esté público. No importa en qué parque temático o en qué año fue tomada tu fotografía. Solo tiene que aparecer tu papá o que tú seas el papá. ¿Sí o no? ¿Sí? Después vas a venir a los comentarios de esta publicación y nos vas a comentar en qué parque fue tomada esa foto en la que nos etiquetaste. Y ya con eso vas a tener todos los pasos completados para participar en esta dinámica. Por cierto, seleccionaremos a los ganadores de manera aleatoria a través de una aplicación. Y aunque ya te dijimos qué es lo que vas a ganar, permíteme explicarte algunas características de nuestro Full Pass. Este es un proyecto que nos emociona mucho y que muy pronto estará disponible. Es un pase de cortesía con el que puedes visitar Los Aleros, la Venezuela de antier o la Montaña de los Sueños las veces que quieras durante un año. Daremos 3 pases de estos. Uno para las fotos tomadas en Los Aleros, otro para las fotografías tomadas aquí en la Venezuela de antier y el otro para las fotos tomadas en la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Si eres conductor o peatón, demuestra tu civismo
cumpliendo lo establecido en la ley de tránsito. Practiquemos el civismo todo el tiempo. Este fue el mensaje de civismo.